Seguramente les ha pasado. Yo puedo dormir 10 minutos y me despierto súper fresco. O lo contrario, ¿no? Te puedes dormir más de 9 horas y te despiertas y me siento cansado. Pues cantidad no es lo mismo que calidad. Y aquí viene lo interesante. En Uruguay, cannabis está legalizado, ¿no? ¿Qué opinas de la legalización del cannabis para uso recreativo, ¿no? Un experto, un académico que estudió muchísimo el cannabis. La gente fuma, se pone contenta, luego muchas veces empieza la euforia y luego se deprime, ¿no? Pero esa cosa llega acá arriba, ¿eh? O sea, llega al cerebro y el cerebro modula muchas cosas, muchas funciones. No para que se espanten, simplemente saber, yo te pongo aquí la opción, tú decides, ¿eh? Pero ya no hay truco, ya se te avisó, Claro. No hay engaño. Qué interesante, la verdad. ¿Mm? Sí. Bueno, dejando un poco de lado ahora, habiendo hecho un poco de contexto sobre lo que fue tu historial y todo tu trayectoria, ahora metiéndonos más un poco en lo que has publicado y estudiado, vi que publicaste mucho sobre el impacto de depresores como el alcohol y el cannabis en el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Y me gustaría preguntarte qué es lo más contraintuitivo o sorprendente que hayas descubierto en esta línea de investigación. Pues, pues mira, yo creo que son varias cosas, inclusive muchas de las cuales pues, ahí quedaron pendientes para hacer más adelante en alguna otra vida seguramente, pero yo creo que lo que más me fascinó es que el cerebro, bueno, antes que nada voy a poner como un preámbulo rápido, ¿no? A ver, tú, Jerónimo, ¿tomas? Alcohol, muy... Vino, No, los fines de cigarro. semana. Sí, capaz que No, sábado, no estoy noche. preguntando cuánto, sino poquito. Entonces, sí, me echo ahí pues, mi vinito, una cervecita. Sí. Sí, sí, En algún momento has sentido los efectos del alcohol, ¿no? No estoy diciendo sí. que nos cuentes cómo terminas, nada más. Sí, siento ahí como que medio me mueve en el piso, en fin, ok. ¿Has fumado nicotina? No, ¿No? Bueno, ¿has fumado otra cosa? No, tampoco, ok, de acuerdo. no, Bueno, vamos a quedarnos con el puro alcohol. La pregunta es, bueno, pues, ¿cómo le hace el alcohol para tener un efecto en el cerebro, ¿no? O sea, pues el alcohol es algo externo, ¿por qué habría de darnos un efecto? Y lo mismo sucede con la nicotina, ¿por qué si la gente fuma tiene un efecto? ¿Por qué si la gente consume cannabis tiene un efecto? ¿Por qué si la gente consume otras drogas, por qué tiene un efecto? Y este efecto es conductual porque uno lo observa, ¿no? ujú, Además de que el sujeto lo reporta. Bueno, pues y esta es la parte que a mí me fascinó. Bueno, es que resulta que esas moléculas, cuando entran y llegan al cerebro, y siempre pongo este ejemplo, es como una llave que entra en la cerradura de una puerta y puede abrir la puerta. Ah, pero pues esta llave es externa, ¿no? Y la cerradura, pues es interna porque está en las células del cerebro. ¿Cómo es eso? Ah, o sea que esta cerradura debe de tener su propia llave. En efecto. Entonces el cerebro produce una molécula que se parece mucho al alcohol, entonces también se acopla a esa cerradura que es un receptor. wow, Pues el cerebro también produce una molécula que se parece a la nicotina que hay en el cigarro. Entonces es la llave natural, ¿eh? Y también se pega a ese receptor. La cannabis lo mismo, el cerebro produce una molécula que se parece a la marihuana, a la cannabis, y entonces llega y se acopla a ese receptor. Entonces el cerebro produce sus propias llaves porque tiene sus propias cerraduras. ujú, Bueno, entonces aquí viene la parte, si eso fue fascinante, pues todavía viene una parte más fascinante. Bueno, entonces, ¿por qué necesita el cerebro eso? ¿Por qué habríamos de necesitar una cerradura que reconozca una molécula exógena que es el alcohol? claro, Y la natural, la que la produce, pues ¿para qué la queremos? Esa que produce el cerebro, que es la llave natural que se pega al receptor para cannabis, ¿para qué la queremos? El cerebro, ¿por qué la necesita? Está ahí por una razón, no es por ocio, o sea, porque producir cosas para el cerebro es muy costoso. Entonces, producir la molécula y además producir el receptor, que es como la cerradura, para el cerebro es mucha energía, ¿eh? Muchísima ujú, energía, muchos recursos. Bueno, y entonces le vamos a ir subiendo el grado de fascinación a esto. Bueno, ¿y qué pasaría si yo te dijera, bueno, ¿qué crees, Jerónimo? Pues estos sistemas, que son receptores, que son como las cerraduras, pues están presentes en el cerebro humano, lo cual sugiere que modula pues, las funciones que hace el cerebro, ¿no? Pensamiento, lenguaje, emoción, todo esto, percepción. Pero también está en otras partes del cuerpo. ¿Cómo es eso? Sí, por ejemplo, pues lo tenemos en la retina, lo tenemos en el páncreas, está en el intestino y además está en fluidos biológicos,
como la saliva, como el semen, como la leche materna. Entonces la pregunta va más allá de que son moléculas relacionadas con las adicciones. Por supuesto, son moléculas que regulan otras funciones que todavía no comprendemos del todo. Y le vamos a agregar todavía un nivel más de sofisticación a esto. ¿Y qué pasaría si yo te dijera, Jerónimo? Bueno, todo este conjunto de cosas, los receptores que son como las cerraduras y las moléculas que las produce el cuerpo, que son como las llaves, están en el humano, pero también están en otras especies. ¿Cómo sí? Están en otros mamíferos, están, por ejemplo, en vertebrados como los perros, los gatos, también están en las aves, también están en invertebrados, como las moscas, también como los moluscos. Entonces, la pregunta de que son moléculas relacionadas con la adicción, pues ya la tenemos que ampliar, ¿no? Pues es Claro. que seguramente para la adicción sí, pero pues han de tener otras funciones, porque eso quiere decir que si estas moléculas o todo este sistema, mejor dicho, está en los invertebrados, pues ahora sí me voy a escuchar muy biólogo evolutivo, pero pues eso, los invertebrados son las especies más antiguas que todavía viven en el planeta. O sea, el mosco y todo esto, pues llevan millones de años existiendo antes que nosotros y aquí andan, ¿no? Mm. Y si este animalito, el mosco, tiene todo este sistema, pues la pregunta es, pues eso quiere decir que se conservó a través de toda la evolución, ¿verdad? Sí. ¿Y para qué lo queremos entonces? Pues no lo sé, pero es algo muy importante porque pues, se conservó a través de la evolución. Si no, ya lo hubiéramos eliminado, así de simple. Algo que no se usa, no sirve, pues ¿para qué estamos gastando energía? Eso es lo que a mí más me fascinó de todo este estudio en general, tomándolo en conjunto, de decir, pues, ¿qué creen? O sea, las adicciones es un punto pues, infinito de otras cosas de las que estos sistemas están seguramente involucrados. Y hoy en día, pues, cuando uno hace la revisión de la literatura, efectivamente, ¿no? Encuentras que pues, estas moléculas y los receptores para el alcohol, para el tabaco, para la cannabis y demás, pues están relacionados en funciones pues, como aprendizaje, memoria y en enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, demencias, todos estos. Entonces uno va teniendo un concepto mucho más integrativo y decir, bueno, pues si nosotros tenemos todos estos sistemas, además de que están relacionados con estas patologías, pues a lo mejor lo podemos asociar para la prevención y o corrección de ciertas condiciones, ¿no? Sí, o sea, por lo que me decís, parece casi como si el organismo humano y de todas las especies que nombraste, como que supiese que iba a consumir este tipo de- no sé cómo se le dice, sustancias. Sustancias. Sí, Sí, efectivamente. qué De hecho, había locura. una teoría que decía, bueno, es que el receptor lo creamos porque pues, a través de la evolución los animales empezaron a consumir cannabis. Bueno, como todo, ¿no? Puede ser cierto, pero pues, hubieran tardado millones de años en que eso sucediera y además todas las especies van a estar haciendo lo mismo. Bueno, a lo mejor una y de ahí se evolucionó. Me convence más la hipótesis de que en algún momento una especie lo generó por una necesidad del entorno y Mm, a partir de ahí, como el entorno es una constante para todas las especies, pues entonces las distintas especies lo mantuvieron. Así de simple, ¿no? Por increíble que suene, porque uno puede decir, pues es que el ambiente acuático no es lo mismo que el terrestre o aquellos que vuelan. Pues no, pero debe de haber un común denominador para que las tres condiciones o los animales que viven en las tres condiciones conserven este sistema, ¿cierto? Y haya llegado hasta nosotros ese sistema, porque pues nosotros no fue por generación espontánea, ¿no? Pues se fue conservando. Tan es así que hoy en día, pues hay estudios muy bonitos, muy interesantes que se han hecho en fetos humanos y se ha ido mapeando la presencia de estos receptores para cannabinoides y la presencia de estas moléculas endógenas. Una de ellas se llama anandamida. Entonces ya están presentes desde la vida intrauterina. Eso quiere decir que pues, está preparando a todo el organismo para que cuando ya se enfrente a la realidad, pues este equipo esté listo, digamos, ¿no? mm, súper interesante, la verdad. Este, ahora, para personas como yo que no tienen formación científica, hubo varios términos que por ahí quedan como lejanos, pero me gustaría
para ir un poco a la base del efecto del cannabis, a ver si podés explicarle a alguien como a mí, con cero Claro. formación científica, cuál es el efecto que tiene el cannabis y quizás también en nuestro cerebro e incluso en el sueño. ¿Viste? Si quieres Claro. alguna metáfora como la que dijiste la llave, que es buenísima, es genial. Bueno, para quienes nunca hayan tenido una exposición a la cannabis en cualquiera de sus modalidades, porque se puede fumar, se puede comer, se puede untar, ¿no? Hay muchas versiones, ¿no? Para consumirlo. Pero en general, lo que la gente reporta, pues es esta euforia. La gente fuma, se pone contenta, eh, aunque como cualquier otra molécula con estas características, pues hay un efecto bifásico, porque luego muchas veces empieza la euforia y luego pues, lo que termina sucediendo es de que la gente se deprime, ¿no? Claro. Deprime en términos motores, no de que se ponga a llorar, o sea, no simplemente está en la euforia y de repente ya se le acaba la batería y está ahí tirado. En general, el consumo de la cannabis, eso es lo que genera, euforia, la gente se pone contenta, se pone feliz, hay un aumento en el ritmo cardíaco, empieza la gente a sudar, la gente se pone muy contenta, se le dilatan las pupilas, está muy alerta. En un principio, bueno, hubo un boom sobre el consumo de los cannabis como por los 50, 60, 70, ¿no? Entonces eso lo que ayudó fue precisamente al estudio ya de manera más formal de todo esto, porque pues, todo esto eran pues simplemente reportes que podían haber sido muy subjetivos. Entonces muchos estudios en los 60 y en los 70 dijeron, bueno, vamos a tomar todas estas mediciones de manera más formal y de manera más científica. Entonces se hicieron estudios en humanos, se hicieron estudios en animales, a ver qué pasa si les damos cannabis, que la fumen o se las inyectamos, en fin. Y sí, efectivamente, se presentaban todos estos efectos, ya se tenían un grupo control, aquel grupo que no consumió eso, y luego el grupo que sí les daban la cannabis, y luego ya los comparaban, y entonces decían, bueno, sí, efectivamente, la cannabis tiene estos efectos. Y luego continuó la investigación, y le pasa al sueño. Habían datos un poquito contradictorios en un principio, porque muchos de los primeros estudios reportaban que había un efecto de alertamiento, o sea, la gente estaba más tiempo despierta. Pero lo que se encontró fue precisamente también que había un efecto relacionado con la dosis. De tal forma que la mayoría de los estudios con mejores controles lo que demostraban es que la gente dormía más. Lo yo que te decía, ¿no? Se pone contento, pero ya una vez que se acaba ese efecto y se iban a dormir, el tiempo en el cual estaban dormidos aumentaba. ¿Y la calidad, perdón, para saber, la calidad del sueño? La calidad del sueño en ese entonces todavía no se tenían instrumentos tan finos como ahora, pero la gente se despertaba diciendo que habían dormido bien, ¿no? Aunque bueno, obviamente, pues, ¿qué es bien, no? O sea, ¿qué le llamas bien? Porque dormir mucho no es dormir, no es un sueño reparador. Claro. Y reparador aquí sí tiene que ser igual a satisfactorio, ¿no? A lo mejor nos desviamos un poquito del tema, pero vale la pena que lo comentemos. Dale. Yo puedo dormir 10 minutos y me despierto súper fresco. Seguramente les ha pasado. O lo contrario, ¿no? Te puedes dormir más de 9 horas y te despiertas y me siento cansado. Pues cantidad no es lo mismo que calidad. Entonces, los sujetos que consumían cannabis y eran registrados dormían mucho, no necesariamente reportaban que dormían bien. Claro. De tal forma que se fueron mejorando los instrumentos de medición y las aproximaciones científicas, y lo que le fueron agregando fue, vamos a medir otras cosas. El cerebro produce muchas moléculas. Una de ellas, bueno, muchas están relacionadas con el sueño, es decir, cuando dormimos el cerebro las produce y las libera. Entonces, bueno, a ver si esta gente dice que cuando consume, duerme mucho, pues seguramente van a tener muchas de estas moléculas que están relacionadas con el sueño. Y efectivamente, así sucedió. De tal forma que es como si fuera un rompecabezas. Ya tenemos el elemento conductual, ya tenemos el elemento neuroquímico y empezaron a meter otras mediciones. De tal forma que hoy en día ya podemos nosotros decir, el consumo de la cannabis sí modifica el funcionamiento del cerebro, favoreciendo la inducción de sueño a través de un mecanismo relacionado regularmente con la generación del sueño. O sea, en palabras más llanas es, la molécula va y le pega a un mecanismo que genera sueño normalmente. Claro. Una cosita, simplemente un paréntesis, que vos lo puedes explicar mejor, Eric. Al ser el cannabis una planta, ¿tá?
esa planta es muy heterogénea, depende en qué Claro, condiciones creció, dónde creció, cuál es la claro, genética de esa planta. Es decir, esa planta a su vez, al ser heterogénea, tiene distintos niveles de las sustancias que van a afectar el cerebro, ¿no? claro, El famoso THC, tetrahidrocannabinol, así se llama, que es el que da más euforia y si acaso más pensamientos tipo bizarros, claro, alucinaciones puede llevar a dar. Bueno, en los niveles de THC pueden variar muchísimo de una planta a la otra. Otros claro, que también tienen efectos, pero otro tipo de efecto, que es el CBD, ¿no? El cannabidiol, ¿no? en También puede efecto. variar mucho según la planta. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿no, Eric? Bueno, Claro. el efecto depende de qué planta y cómo se consume, qué dosis, ¿no? Y puede dar efectos Claro. muy variables, ¿no? Sí, en efecto, lo que comenta Pablo es muy cierto y además, pues sí se presta un poquito a no generalizar. Es decir, bueno, resulta que la planta de la cannabis hay por lo menos tres grandes grupos. La planta además tiene más de 600 moléculas. Todas ellas son activas, es decir, si se inyectan en animales, tú observas un efecto. ujú, Eh, y yo te comentaba, Jerónimo, hace ratito de las llaves y las cerraduras. Entonces se descubrió la cerradura, que es un receptor para cannabinoides, porque el THC, que es el principal componente de la cannabis, se pegaba a ese receptor. Entonces de ahí salió la pregunta, bueno, si se pega a este receptor, debe de haber una molécula que produce el cerebro que de manera natural se pegue a ese receptor. Bueno, y se encontró que es una molécula que tiene características de un ácido graso, es una grasa, pues, ¿no? O sea, pega a ese receptor y la produce el cerebro, que se llama anandamida. Pero la planta tiene, decía yo, muchas otras moléculas. La segunda molécula que tiene en cantidad se llama cannabidiol. Y aquí viene lo interesante, cuando se descubrió que la molécula anandamida, que es la que produce el cerebro, se acopla al receptor, lo que ocasionaba era mayor sueño en los animales. Ok, el mismo efecto que el THC, sí. Ah, pues porque se pega el mismo receptor, ¿verdad? Es la misma cerradura. Pues sí, seguramente es por eso. Pero cuando se descubre el otro cannabinoide, que es el cannabidiol, por ejemplo, nosotros en el laboratorio lo inyectamos en animales y lo que descubrimos fue el efecto contrario. El animal estaba más tiempo despierto. mm, La explicación que nosotros dimos en esos experimentos fue, bueno, es que no se acopla al receptor para cannabinoides, se llama CB1, el que ocupa el THC. Se acopla a otros. Esos experimentos los hicieron otros grupos. Demostraron que el cannabidiol se pega a otros receptores. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué tipo de receptores son esos a los que se pega el cannabidiol? Pues resulta que se pega a receptores que generan vigilia. mm, Entonces, digamos, el cannabidiol es una llave y ahora le va a abrir la puerta que genera la vigilia, el que estamos despiertos. Ya tenemos caracterizados, porque son experimentos por otros grupos, cuáles son las moléculas y cuáles son los receptores que generan la vigilia. Son muchos. Bueno, el cannabidiol va y activa todos estos. Entonces, lo que comenta Pablo es muy importante porque la planta, o sea, la planta, la hierba, pues cuando la juntas y la fumas, pues te estás metiendo muchas moléculas. Y todavía, para hacerlo más complejo, lo que se ha demostrado en otros experimentos es cuando se administra el THC en modelos animales, empieza a generar metabolitos. Es decir, esa molécula se empieza a descomponer en otras. Y esas otras tienen efectos. Pues no está tan fácil, no está tan sencillo, porque, por ejemplo, con estudios de otras moléculas como los neurotransmisores clásicos, pues eso ya está más estudiado, está más controlado, ya conocemos bien qué sucede. Pero como esto es relativamente nuevo, digamos, pues hay muchas cosas que no las conocemos. Y aquí me desvío un poquito del tema, pero vale la pena que lo haga. En México hubo un boom sobre la legislación del uso de la cannabis para fines médicos claro, y de recreación. Yo francamente no es que estuviera en contra de eso, sino simplemente es no tenemos evidencia suficiente para poder descartar que hayan efectos nocivos. Eh, y yo aquí, con efecto nocivo, no quiero decir que la gente fume marihuana y a la hora ya hay un efecto. No, o sea, un efecto a nocivo largo me plazo. refiero al crónico. Ujú, Y de los últimos experimentos que estábamos haciendo en el laboratorio, estaban enfocados a contestar esa pregunta.
Entonces, lo que hacíamos era, en animales jóvenes, les administrábamos cannabidiol, dejábamos que crecieran, se volvieran adultos y analizábamos los patrones de sueño. Y lo que encontramos es que nada más había recibido durante 2 semanas el cannabidiol en época juvenil, les dejamos de administrar la molécula y ya que el animal se había vuelto adulto, tenía estas alteraciones del sueño y también tenía cambios en la expresión de ciertos genes. Ahí quedó la historia, pero la pregunta era, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el sujeto que llegue a la etapa geriátrica? ¿Qué tipo de problemas derivados del consumo que tuvo en la etapa juvenil ahora tiene, sumados a los propios de la etapa de la vejez, ¿no? Pues eso no se ha contestado, no lo sabemos. Entonces, esa era la base para mi argumento de decir, pues yo no es que esté en contra, simplemente es que no tenemos evidencia, y si no hay evidencia, pues hay que irnos por la parte más prudente, que es, no se puede aprobar eso, así de simple. Claro, por los dos. Porque más adelante vas a tener no solamente los problemas propios de la vejez, sino son problemas derivados del consumo en tu etapa juvenil de esto, que nadie lo estudió y nadie lo advirtió, y entonces ahora lo que tenemos es un problema enorme. Claro. Ahora, sin embargo, dale. No, que digo, complementando un poco lo que decía Eric, todas las pruebas clínicas de cualquier remedio, cualquier fármaco, y ni que hablar si el tratamiento es con una planta, ¿no? Porque uno puede dar solo THC, todo CBD, y es una cosa más fácil para estudiar, pero de la planta entera es mucho más complicado, porque como decíamos, depende de la planta, no solo depende de la planta, sino depende de la cantidad de consumo. Claro. Hablamos del sueño, por ejemplo, si yo me fumo un cigarro de marihuana, voy a tener un efecto, pero un fumador crónico, que ya tiene una sensibilización a los efectos, va a tener otro efecto. O sea que, para demostrar algo que sea beneficioso, y siempre es importante la relación entre el costo y el beneficio, ¿no? El costo de los efectos secundarios que puede tener y el beneficio de los efectos beneficiosos. Bueno, requiere estudio. O sea, no es una cosa tan simple. Requiere estudio, como decía Eric, bueno, para que el CBD sirva para tal cosa, y además tiene que ser para tal cosa, tal patología. Se habla me parece, muy fácilmente de la medicina canábica, ¿no? Porque también hay como moda. O sea, el cannabis sirve para todo. Bueno, no. Hay que ver qué. Si sirve exactamente para qué, a qué dosis, ¿no? O sea, para qué patología, a qué dosis, y si sirve mejor de la droga, de los fármacos que hay, ¿no? de los tratamientos que hay. En fin, son dos cosas que hay que estudiarlas. Entonces, lo importante es investigar seriamente sobre este caso los efectos del cannabis para la parte médica, ¿no? No sé si estás un poco de acuerdo, Eric, con lo que vengo diciendo. Sí, de hecho yo no niego los efectos terapéuticos que puede tener la planta o algunos de los componentes como es la cannabis o el THC, yo no lo niego. Y de hecho hay mucha evidencia al respecto, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer y estas cosas, pero digo, son estudios puntuales. O sea, yo estoy controlando el cáncer ahorita, pues sí, pero a ver qué pasa si lo seguimos 5, 10, 15, 20 años hasta que fallezca el sujeto de cáncer o de otra cosa. Vamos a evaluar otras variables. Eso es lo que no hay suficiente evidencia como para decir, oigan, ¿qué creen? Sí funciona, pero hay que buscar otra alternativa. Además, yo creo eso, ¿no? Si ya conocemos al receptor, que es la chapa de la puerta, y ya sabemos cómo funciona esa chapa, pues podemos hacer las moléculas de manera sintética para que de manera precisa prendan o abran o cierren esa chapa, y ya nos olvidamos de la molécula de la planta, como ha sucedido con muchos otros fármacos. Claro. Ahora, nosotros ahí, sin duda, como que mencionaron ustedes que el beneficio o cuando se usa para un tratamiento suele ser como para beneficios como a corto plazo, ¿no? ¿Podrás nombrar capaz que algunos, porque está bien, estaría bueno también como saber para qué se usa hoy en día el cannabis medicinal? Claro. Bueno, la evidencia actual, por lo menos lo que sugiere, es de que se utiliza para remedios, por ejemplo, para el dolor. También se utiliza para, lo comentaba yo, casos de cáncer, sobre todo la quimioterapia, que resulta ser muy, muy dolorosa y genera vómito, todo esto. Regula todo esto. Para el glaucoma, inclusive, también se utiliza.
Pero algún tipo de epilepsia también, ¿no? sí, sí, todo también para Epilepsia epilepsia, refractaria. Sí. sobre todo para epilepsia en niños. Eh, Digo, yo no niego, porque está la evidencia científica, está en los artículos, pero otra vez, la interpretación que yo le doy es, efectivamente está controlando, porque no tiene cura la epilepsia, la Claro. está controlando el cáncer, porque no tiene cura el cáncer, por lo menos en esas etapas, pero y se utiliza precisamente para no combatir el cáncer, sino una de las tantas consecuencias que genera el cáncer. Eh, y yo creo que se puso de moda porque pues es una planta, prácticamente casi en todos lados, es así como que muy, como estamos de moda, entonces hay que fumarla, pero pues no sé, yo no me dedico al área clínica, nunca he Claro. hecho experimentos clínicos, pero mi perspectiva es, pues, ¿por qué no primero lo hacemos en animales, no? O sea, un diseño en modelos animales que ya existen de cáncer, en modelos animales de modelos de epilepsia que ya existen, y los hacemos hasta que el animal se vuelva viejito y el animal fallezca por causas naturales. Entonces sí podemos determinar qué tan prudente fue, ¿no? No le vamos a quitar el cáncer, no le vamos a quitar la epilepsia, pero estos otros problemas o estos otros efectos secundarios, ¿qué, qué tanto dejaron de ser secundarios, digamos, ¿no? Y se volvieron un problema principal. Eh, no hay mucha evidencia al respecto, pero ojalá en algún momento pues empiece a generar todo esto, ¿no? Ahora, vos hablabas. Dale. Dale, dale. No, dale, Gil, perdón. Que, Ya, que ya hace vos rato que lo habl- tenemos al pobre Eric, ¿no? O sea, vamos, Ah, vamos a liquidarlo cuanto pronto. Pero te preguntamos y yo también tengo una pregunta y ya lo liquido, lo dejamos ahí, dale. pobre Eric. Bueno, llevándolo un poco al tema de la moda, porque es moda sobre todo en generaciones como la mía, más jóvenes, me gustaría preguntarte, porque claro, vos decías que se usa más que nada no como solución para un problema, sino como para mitigar el efecto de un problema, ¿no? Para Claro. suavizar el dolor o otros problemas. Yo no consumo, pero tengo conocidos y amigos que sí, y los motivos que me dicen es más que nada por temas de ansiedad y como calmar ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, sin duda, quizás la solución, obviamente no es fácil decirlo de afuera, pero quizás la solución sea más tratar la ansiedad buscando solucionar qué es lo que te causa la ansiedad, no buscar cómo callar la ansiedad con el cannabis. No, no sé, ¿qué Claro. opinas? Sí, fíjense que hace tiempo en una plática yo saqué este tema más o menos parecido, ¿no? Yo les preguntaba a los estudiantes, pues, ¿cuál sería la lógica? Porque debe haber una lógica en este razonamiento de utilizar una planta de la cual tú no conoces del todo los efectos a largo plazo, versus toda la farmacología que ya conocemos y que está autorizada además, ¿no? Porque para tratar la ansiedad pues hay N cantidad de fármacos ya probados, Claro. probados y aprobados además, ¿no? Para tratar la depresión hay una N cantidad de fármacos ya probados y aprobados. Entonces, pues, cuál es la lógica? ¿Cuál es el razonamiento para decir, pues me la voy a jugar con esta planta, quién sabe qué va a pasar en 5 o 10 años, pero ya quiero que me quite la ansiedad? Yo creo que se deriva mucho, pues pues es una moda también, ¿eh? De Ujú. querer solucionar las cosas así, ¿no? Todo lo queremos ya. Y ese todo lo queremos ya, pues se deriva de muchos otros factores, de muchos otros elementos, incluido esto. Pues esto es lo que nos ha presionado a querer tener todo ya. Si me mandan un mensaje, lo tengo que contestar ya. Si entonces me llegó un meme, lo tengo que compartir ya. Sí, o sea, este es el causante de todo eso. Compro algo y tiene que llegar ya totalmente. Este es el causante de la ansiedad, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, él no tiene la culpa de existir porque él sí no tiene conciencia. El que tiene conciencia es uno, ¿no? Entonces, yo puedo decir, tú eres el elemento que me causa ansiedad, pues te voy a dejar allá lejos, pues ya desapareces de mi radar. A lo que voy es que hay que tener esa conciencia, decir, pues, ¿cuál es el elemento que me genera ansiedad? Pues, es la escuela, Cortarlo. mi mamá, la novia, el perro, ok, ya tengo identificado eso. O a lo mejor es muy complejo, bueno, pues voy con un psicólogo, con un psiquiatra, y él seguramente me va a prescribir el tratamiento adecuado. Pero si yo me quiero saltar toda esta cadena de eventos y
lo quiero ya, pues ese lo quiero ya, pues en la esquina la venden, y por lo menos en México las venden como suplementos, ¿no? Lo cual no requiere receta ni nada y pues cualquiera lo puede comprar. Y además también de dudosa procedencia, porque uno ve la etiqueta y dice, bueno, ¿esto quién lo hizo? ¿Quién lo produjo? ¿Dónde está el sello de calidad de esto, no? A lo mejor ni siquiera es cannabis, quién sabe qué le están metiendo aquí. Pero la gente, estas generaciones actuales, o todos, porque ya también es como que se volvió contagioso, quieren ya. Entonces, yo creo que, pues ahora sí que como en los viejos tiempos, ¿no? Si algo te duele o algo sientes que no estás bien, pues ve con el médico, te va a mandar a hacer estudios, te va a mandar a hacer análisis, los interpreta y ya te dice, pues este es el tratamiento y lo debes de seguir. Pero si la gente dice, no, pues qué flojera, es que tengo que ir allá y luego me tienen que mandar los estudios y luego el análisis, sale bien caro. No, no, ya mejor acá me fumo mi churrito en la noche y pues puede ser que sí te sirva, pero otra vez, como bien lo dijo Pablo, ¿no? Pues te estás metiendo ahí muchas cosas que no sabes ni siquiera qué efecto secundario te puede generar y tú ni en cuenta, ¿no? No, ya me calmó la ansiedad, ya estoy aquí tranquilo. Pues sí, pero esa cosa llega acá arriba, ¿eh? O sea, llega al cerebro y el cerebro modula muchas cosas, muchas funciones. Aprendizaje, memoria, percepción, o solo por mencionar las superiores, ¿no? Pero regula otras funciones del corazón, los intestinos, o sea, Sí, yo no soy médico, ¿no? Pero mi sugerencia es, pues, ve con el profesional. perfecto. La verdad que estuvimos un buen rato hablando, fue un placer. Pero La te verdad, quería hacer la última pregunta. El tiempo pasó volando, ¿no? Sí, sí, sí. Viste que en Uruguay el cannabis está legalizado, ¿no? Yo creo que en México no, me parece, ¿no? No. Creo que todavía no está. ¿Qué opinás de la legalización del cannabis para uso recreativo, ¿no? Hablando de eso. ¿Qué opinás como un experto, un académico que estudió muchísimo el Ya. cannabis y su neurobiología? Bueno, aquí viene algo irónico, porque pues nosotros, según esto, tenemos un gobierno de izquierda. Entonces, el gobierno de izquierda pues, ha votado estas iniciativas y pues quién sabe si algún día lo lleguen a aprobar, cosa que dudo, pero lo que se les ha planteado es, pues antes de que apruebes otra vez, ¿no? Mejor hay que hacer estudios, ya con base científica tú decides, ¿no? A lo mejor hasta te podemos aconsejar si lo apruebas o no. Para uso recreativo, pues es que, miren, las comparaciones son malas e injustas, pero luego hay que hacerlas. A ver, yo me quiero divertir, pues ustedes me tendrían que preguntar pues, qué tipo de diversión quieres, Eric, ¿no? ¿Quieres ir a un bar? ¿Quieres ir a una disco? ¿Quieres ir a la playa? O sea, ¿quieres ir al cine? O sea, ¿cómo te quieres divertir? Lo mismo sucede con estas cosas, ¿no? O sea, no, yo me quiero prender, bueno, pues, o sea, ¿qué le llamas prenderte? O sea, pues, lo mismo lo puede hacer con el alcohol, ¿eh? O lo mismo puede hacer con otras drogas. No estoy diciendo que lo hagan, nomás estoy diciendo aquí hay un abanico de opciones legales e ilegales, por cierto, ¿eh? Pero para fines recreativos, y no hay otras opciones mucho más sanas. Digo, no me quiero ir muy conservador, ¿no? Pero no hay otras opciones más sanas para ser recreativo. Pregunto, a lo mejor soy muy ingenuo, ¿no? Pero, o sea, a ver, yo fumo y entonces, ¿qué voy a tener ahí una sensación de placer? Y no hay otras formas de tener sensaciones de placer. O sea, es la única que hay. No, es que es única y es especial. Pues sí, pero pues tiene unos efectos que todavía ni siquiera sabemos cuáles son. No les da miedo eso. O sea, después del placer, ¿no te entra un miedo a lo desconocido? Decir, pues, quién sabe si cuando yo tenga hijos, algo les vaya a pasar por estar teniendo este tipo de recreación. claro. Pero miren, todo esto es muy simple, porque pues tampoco nos tenemos que quebrar la cabeza, ¿eh? Todo esto es educar a la gente. Entonces, todo este conocimiento que puede ser muy complejo, lo tenemos que sintetizar y hacerlo muy a la versión Mickey Mouse para que la gente lo pueda entender. No para que se espanten, simplemente saber, yo te pongo aquí la opción, tú decides, ¿eh? Pero ya no hay truco, ya se te avisó, no Claro. hay engaño, ya es tu decisión y si tú decides y después hay un efecto, pues a eso se le llama negligencia, porque estás con la información. Es como decir, oigan, ¿qué tal si aprobamos el uso de las pistolas para recreación y jugamos a la ruleta rusa? Pues yo creo que la gente diría, no, pues ¿qué te pasa? Estás loco, ¿no? No, pues es lo mismo. La única diferencia es que con la ruleta rusa el efecto lo ves. Si te Claro. toca la bala es instantáneo, ¿eh? El otro es a largo plazo. Y ni siquiera sabes qué te va a pasar.
Entonces, yo creo que todo eso se reduce a hay que educar a la gente, no hay más. Para los que tuvimos el privilegio y la oportunidad de ir a la universidad y tener este conocimiento, pues yo creo que ahora es nuestro compromiso social de aterrizarlo de una forma que se entienda y que además la gente lo meta en la mano de valor, ¿no? Porque pues, a lo mejor tienen otras cosas de valor, sí, está interesante, pero yo tengo otras prioridades, ¿no? Pues meterlo ahí y decir, no vamos a satanizar nada, simplemente es que tú tengas la evidencia. Yo me acuerdo que cuando daba clases yo les decía a los estudiantes, es como los coches. O sea, la gente choca y pues la culpa no la tuvo el coche, no vamos a prohibir los coches, es porque la gente no sabe manejar. Y ese es un problema que se resuelve educando a la gente a que maneje bien, punto. Entonces el carro ya no tiene la culpa. Entonces lo mismo con la cannabis, la planta no tiene la culpa, tiene millones de años de existencia. Está en otros animales presentes, pues no la planta, pero los componentes que sí pueden activar los mecanismos que... Está bueno eso, ¿no? Tener la educación y conocimiento para después poder optar con conocimiento, ¿no? El tema también es que la legalización también va por otro lado, porque ¿qué pasa? El consumo está, por más que sea ilegal, ¿no? Entonces, genera otros problemas, ¿no? El consumo está, ¿no? Pues se consigue, aunque esté, cuando en Uruguay era ilegal, se conseguía en el mercado negro igual, ¿no? O sea, sí. De hecho, cuando uno prohíbe algo, pues el consumo aumenta, pero... Sí. Y también está eso también. Y también hay elementos económicos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que hay una cadena, o sea, el otro día yo veía una entrevista que le hacían a este Bukele, el presidente de El Salvador, entonces que le decían, oiga, no, él decía, yo tuve una entrevista con un político y entonces él me dijo, oiga, presidente Bukele, nada más tenga mucho cuidado cuando usted vaya a atacar a las mafias, a la Mara Salvatrucha, no, pues porque hay que acabarlas, y entonces el empresario le dijo, no, porque ese es un estrato de la economía de su país. O sea, si usted le pega a los maleantes tienen familias que consumen legalmente productos. Entonces tienen un ingreso y con ese ingreso ellos compran cosas legales. Entonces, si usted le pega a ellos, pues ese ingreso ya no va a haber, entonces la economía la va a ver afectada. Entonces, lo mismo pasa con la cannabis, ¿no? O sea, no la puedes prohibir porque quien la vende, pues tiene familias que van y compran cosas, van al súper, zapatos, van al cine. Entonces, no se trata de prohibirlo porque pues, ya está insertada en la economía eso. Entonces, sí, hay que ponernos creativos y decir, ¿cómo le hago para que, pues, que esto ya está dentro de la economía, no lo podemos quitar, pero hagámoslo de manera más eficiente que la gente pues, lo va a consumir, por lo menos sepa cuál es el riesgo, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, creo que tenemos por acá, Jerónimo, ¿tienes alguna pregunta más o...? No, la verdad que fue súper informativo y la verdad que me re gustó la charla. Así que voy a... Eric. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y para cerrar nomás, esperamos que les haya gustado a los que están escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Así que un saludo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto.